Sin garantías de igualdad, los derechos humanos se reducirían a un catálogo de buenos deseos. Esa es la relevancia de incorporar la perspectiva de género en el principal mecanismo constitucional de protección de la dignidad, la autonomía y la inviolabilidad personal, el juicio de amparo. Sobre ello platicaremos con la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara. Acompáñenme, comenzamos. Yadira Elizabeth Medina Alcántara es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género por el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. Docente en el posgrado de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México y Guadalajara, en materia de amparo y en la Escuela Judicial en materia de amparo y derecho administrativo. En el Poder Judicial de la Federación, ha desempeñado el cargo de oficial administrativa, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal y actualmente es jueza de distrito, adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Jueza Yadira, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a su programa Escuela Judicial. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Jueza, permítame por favor comenzar este diálogo preguntándole pues lo más obvio, ¿no? ¿Cuál es la relación, cómo opera la perspectiva de género en el juicio de amparo? Claro que sí, Francisco. Mira, yo quisiera empezar primero con un dato así genérico de la perspectiva de género. Por favor. La perspectiva de género no solamente debe entenderse como un sinónimo en relación con un feminismo, ni tampoco que se falle a favor de una mujer o de una persona determinada. La perspectiva de género quiere decir que se resuelva en relación con los derechos humanos de cualquier persona. De muy especial punto de relevancia en relación con todas aquellas personas que se identifican en el artículo 1 constitucional con las denominadas categorías sospechosas y que son personas que tienen aspectos diferenciales en función de ser parte de grupos discriminados, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la perspectiva de género opera como una herramienta metodológica para fallar asuntos, para resolver conflictos y sobre todo en función de la dignidad de cualquier tipo de persona, haciendo hincapié en estas categorías sospechosas. Y es precisamente entonces esta herramienta metodológica la que nos buscaría llevar hacia una igualdad sustantiva ante la ley, ¿cierto? Claro que sí. El objetivo fundamental de la perspectiva de género es visibilizar. O sea, nosotros debemos entender un fallo con perspectiva de género como el ejercicio del derecho de las personas a que se les visibilice en su integridad, como niños, niñas, personas adultas mayores, personas de la diversidad sexual, personas en movilidad. Esas personas que tienen esas características específicas muchas veces no son reconocidas por la tradición romana germánica del derecho, que se estructuró en función de una figura del pater familias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no solamente es garantizar una igualdad formal en la ley, que todos y todas somos iguales en la ley, sino encontrar en análisis de contextos los hechos particulares de cada caso concreto que nos permitan fallar con esa visión. No me gusta mucho utilizar el aspecto de ponerse unos lentes para fallar, porque la visión de género es una visión de vida, ¿no? Por supuesto. Y de resolución jurisdiccional. Entonces nosotros tenemos que hacer el análisis del contexto de los hechos y fallar en cada caso concreto. Entonces eso es lo que nos permite encontrar la igualdad sustantiva. Pero ahorita que hacía esta metáfora de los lentes, permítame, por favor, no es tan ilustrativa, pero creo que es muy importante y muy poderoso, y también lo hemos escuchado aquí en este programa, y es precisamente poner en cuestión la supuesta neutralidad de la norma, ¿no? Como usted lo acaba de mencionar, hay una tradición, y esa tradición tiene un entendimiento sobre lo que la persona humana es. Sin embargo, los elementos de contexto nos han llevado a entender y a revisar que efectivamente no existe una neutralidad como lo pretende esta norma, que estas normas normalmente dejan de fuera a algunas personas que por su identidad, por su asignación, pues precisamente no encuentran este paraguas. En ese mismo sentido, jueza, me gustaría que platicamos un poco sobre qué es entonces el juicio de amparo. Nuestro público es un público que conoce el derecho, pero para aquellas personas que nos ven y que no lo conocen, ¿cómo podemos describir al juicio de amparo? Sí, muchas gracias por la pregunta y voy a utilizar tu misma analogía. Por favor. El juicio de amparo
es una garantía, ¿no? Desde el punto de vista jurídico sabemos que una garantía es lo que nos permite hacer efectivos otros derechos. Pero el juicio de amparo es el que nos permite a juzgadores y juzgadoras tomar un paraguas y defender a las personas justiciables de los actos de autoridad. Oye, es que me pegó, no, espérame, no le pegues. O sea, por hablarlo analógicamente. Por supuesto, por supuesto. Me quitó algo, no se lo quites. Oye, es que no me deja ingresar a la escuela, no déjala ingresar, ¿no? Entonces, el juicio de amparo es una herramienta para defender los derechos frente a los actos de autoridad, ¿no? Y principalmente el juicio de amparo porque obliga a hacer análisis incluso integrales, ¿no? Interdependientes, interdisciplinarios, o sea, que nos permite realmente resolver con equidad cada caso concreto. Entonces, ahí es donde es importante el juicio de amparo y la perspectiva. En ese contexto, jueza, y bueno, considerando que el juicio de amparo, como lo menciona, pues es nuestra principal garantía jurisdiccional, ¿cómo opera entonces o cómo debe de cumplirse la obligación constitucional de juzgar con perspectiva de género? En estos tiempos en los cuales el derecho está moviéndose tan rápidamente, hay ocasiones que el juzgador no llega a emitir las normas necesarias y justas para las necesidades actuales. Entonces, a través del juicio de amparo, lo que se hace es precisamente aplicando la metodología establecida por la Suprema Corte, realizar un ajuste de las normas para lograr una reparación provocada por el acto de autoridad. Ahora, ¿qué debemos de hacer o de llevar a cabo para juzgar con eficacia, ¿no? Con perspectiva de género? El primer punto es la capacitación, ¿no? Que se está llevando a cabo en el Poder Judicial de la Federación, es algo obligatorio. Pero esa capacitación también a partir incluso de la teoría del caso, ¿no? Que se debe de enseñar a analizar los hechos. Y a partir de los hechos, hacer un estudio completo de un parámetro de regularidad constitucional en cada caso concreto, porque no es lo mismo juzgar a una niña o a un niño que a una persona en movilidad internacional. Por supuesto. Y no es lo mismo a una persona de la diversidad sexual. Entonces tenemos que obtener el marco jurídico general, tenemos que visibilizar los hechos y aplicar la metodología con el cuestionamiento de la neutralidad respectiva. Y me parece que es muy importante este que está mencionando, jueza, precisamente porque es una metodología que tenemos que aplicar de manera interdisciplinaria, como dice, pero también interseccional, ¿no? Revisar entonces cuáles son las discriminaciones que se conjuntan en el mismo hecho y sobre las mismas personas. Jueza, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia no se desconecten, apenas comenzamos y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza tercera de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Jueza, hace un momento platicábamos precisamente cómo el juicio de amparo funciona, opera, ¿no? Y usted mencionaba un elemento fundamental, que es la garantía más acabada jurisdiccionalmente también para la protección de los derechos humanos. En ese sentido me hace pensar que hay una obligación reforzada para juzgar con perspectiva de género en este tema del juicio de amparo, precisamente porque en el juicio de amparo también van a revisarse sentencias que no se hayan emitido con esta perspectiva. En ese sentido, jueza, me gustaría conocer en qué etapa del juicio de amparo es cuando tenemos la obligación de identificar las razones de género. Fíjate que tu pregunta es bien importante, Francisco. O sea, en principio pudiéramos pensar que la perspectiva de género solamente se aplica al resolver las sentencias, pero eso no es viable. La perspectiva de género se debe de aplicar durante toda la substanciación del juicio de amparo. Y permíteme aquí tomar unos segunditos más. En relación con la demanda, por ejemplo, debemos de mirar la demanda con perspectiva de género. O sea, es muy importante verla para obtener los datos necesarios para fijar el acto reclamado. Por ejemplo, en una petición, no sé, tal vez de una solicitud de un apoyo para una persona con discapacidad
y que venga una persona menor de edad y que firme solamente la persona progenitora. Bueno, es que aquí debe de ser también por la propia persona menor de edad, no solamente por el progenitor. Y eso es ver el asunto con perspectiva de género. Una persona en movilidad internacional que necesitamos hacer una ratificación, la perspectiva de género nos vincula a que llevemos a cabo todos los actos necesarios para lograr una ratificación en el lugar en donde se encuentre, a buscarla. Entonces, la perspectiva de género es desde la presentación de la demanda, el análisis de la demanda, de los anexos, el propio informe con justificación para ver qué pruebas son las que está exhibiendo la autoridad, incluso mandar a recabar alguna otra de oficio. Obviamente en la sentencia, que es donde ya se hace formalmente todo el estudio, pero incluso también en el cumplimiento, porque el cumplimiento debe de ser verificado considerando las situaciones particulares de las personas. Incluso algunos hechos que pudieran modificar la visión y ajustar algunos plazos o algunos términos, ¿no? Entonces, debe de aplicarse en toda la substanciación del juicio. Y esto último que menciona, jueza, me hace pensar y me hace recordar precisamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha señalado a la región que el acceso a la justicia no solamente es la existencia de la garantía y la existencia de las instituciones que lo apliquen, sino la garantía de que las sentencias se cumplan. Regresando un poco a lo que nos está mencionando, jueza, me gustaría solamente preguntarle, ¿usted considera que la obligación de juzgar con perspectiva de género debe de aplicar desde la suplencia de la queja, por ejemplo? Sí, claro que sí. Y no solamente en la suplencia de la queja, sino en recabar pruebas de oficio. Por supuesto. La suplencia de la queja quiere decir, y esto es importante, platicamos del marco de regularidad constitucional que debe de ser aplicable en cada caso concreto, ¿no? Pero la suplencia de la queja nos permite ver más allá. O sea, hay ocasiones que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el círculo de violencia las involucra en una situación que no visibiliza la violencia en la que se encuentran. Entonces, nosotros, que debemos de estar con la capacitación suficiente para encontrarlo, lo que hacemos es visibilizar el círculo y entonces aplicar la suplencia, incluso en medidas relacionadas no solo con la ilegalidad, sino con la reparación que se ordena en el juicio, incluso medidas anticipadas en suspensión. Pues claro que es procedente la suplencia e incluso la prueba de oficio. Y lo que nos está mencionando, jueza, nos permite también afirmar que la perspectiva de género no solamente, como muy bien lo decía hace un momento, es una etapa procesal, es realmente una posición epistémica desde donde nos estamos relacionando con el caso. Algunas personas dirían que esta es una actitud activista por parte del Poder Judicial de la Federación, en caso justamente del juicio de amparo, pero me gustaría poner sobre la mesa que también el no hacerlo en este sentido también es una posición activista al contrario. En ese contexto, jueza, me gustaría preguntarle, ¿existe alguna relación específica entre la perspectiva de género, además de esta general que ya hemos visto, entre perspectiva de género y suspensión en materia de amparo? Sí. Mira, tradicionalmente la suspensión se vio como una medida únicamente conservativa. Ha ido evolucionando y ahora incluso se advierte como una tutela anticipada. Entonces, desde este punto de vista, la aplicación de la perspectiva de género nos permite restituir a la persona en el goce de derechos que le fueron violados, inclusive considerando su especial situación como parte de grupos discriminados históricamente. Y aquí utilicemos las nuevas masculinidades, para que vean que la perspectiva no solamente es para hacer. Completamente de acuerdo. Las nuevas masculinidades, con lo que falló la Corte en relación con las estancias o las guarderías, con los requisitos que se establecían, ¿no? Y que excluían implícitamente a los hombres, ¿no? Y en algunos casos explícitamente, ahí una suspensión no pudiera advertirse como conservativa porque no tiene el derecho. Entonces sería restitutiva en la dignidad del hombre de dedicarse al cuidado de sus descendientes, de las personas descendientes. Entonces, la perspectiva de género debe de ser estudiada en todos los elementos de la suspensión. Pero en esta parte de la naturaleza es muy importante. Otro caso así, súper rápido. Por favor. El caso de la discriminación. Cuando hay actos de discriminación o de prohibición, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en la naturaleza, porque no se trata de actos prohibitivos por los que no sea procedente la suspensión. O sea, no es una mera subsunción.
o de actos negativos, sino hay que ver las consecuencias de la discriminación. Imaginemos, por ejemplo, una persona de la diversidad sexual que necesita medicamentos para empezar a hacer el cambio. Exactamente. Entonces ahí ya se vuelve diferente los requisitos. Y eso es utilizar la perspectiva de género como un mecanismo de mejora y de avance también social. Jueza, vamos a una breve pausa. Acompáñame a ver la reseña de un libro que aborda el tema de la transparencia y el acceso a la información pública desde el enfoque de la ética jurídica. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Volvemos. Lo público y lo privado, problemas de ética jurídica. Obra que trata sobre los límites y alcances que existen en esta materia. En 4 capítulos aborda el enfoque de la transparencia y rendición de cuentas desde el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública. Advierte la importancia de exigir publicidad normativa como requisito fundamental de un Estado de Derecho. Expone el problema de la corrupción a través del análisis de obligaciones vinculadas al desempeño del servicio público y plantea el problema de la violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja, que es considerado parte de la esfera privada. El objetivo de este libro es reflexionar sobre una serie de problemas contemporáneos de ética jurídica y la resolución de los mismos. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Jueza, permítame hacerle una pregunta. En su opinión, ¿de qué habla que la perspectiva de género se aplique hasta el amparo? ¿Qué elementos nos está o qué explicación nos está dando que la perspectiva de género se tenga que presentar, inclusive como una de las razones o de los elementos violatorios que se tratan de atacar en juicio de amparo? Desafortunadamente me parece que implica la existencia de que hay mucho trabajo por hacer. Trabajo por hacer en función de capacitación, trabajo por hacer en función de la propia resolución de los casos y de dar a conocer los casos. Eso es bien importante, o sea, saber qué se está fallando, porque si no se sabe, no se tiene conocimiento de la forma en la que se aplica el derecho, incluso, permíteme decirlo de esta manera, abandonando el positivismo jurídico, la mera función de la norma, entonces las demás personas no están en posibilidad de saber y pensar, bueno, es que yo también puedo defender eso, porque estoy en esa situación. Entonces, me parece que falta mucho todavía por capacitar y falta mucho por conocer y hacer de una forma de vida. Dentro de su experiencia como juzgadora y en su experiencia como una persona servidora pública en el Poder Judicial de la Federación, ¿dónde cree usted que podemos identificar los principales barreras, las principales resistencias a esta perspectiva de género? Permítame ser todavía más claro. Hay posiciones inclusive que hablan de la perspectiva de género como si fuera un proceso ideologizante. Si vemos desde un punto de vista negativo, esa ideología pues sería desconcertante, sería algo que impediría fallar con justicia, ¿no? Con equidad. Pero yo creo que aquí la problemática que se presenta es el sinónimo de perspectiva de género con mujeres, muchas veces, porque se cree que perspectiva de género es fallar con feminismo radical, y eso no es así. Por eso hacía yo hincapié en que la perspectiva de género es en función de todo tipo de personas, pero hay que ubicarlas. O sea, un caso muy particular es, por ejemplo, la juventud. Por supuesto. ¿No? Que no son ni niños ni niñas ni son adultos. Entonces están en una etapa bien difícil que todavía no los vemos. Entonces yo creo que aquí la problemática es esa, entender que la perspectiva de género es una obligación para nosotros personas juzgadoras, pero es un derecho de cualquier persona. Por supuesto, por supuesto. Nos mencionaba hace un momento que precisamente la perspectiva de género también alcanzaba a las comunidades y a los grupos de la disidencia sexual, LGBT+, más es como se conoce normalmente. Sin embargo, y específicamente, ¿qué sucede en las identidades trans? Eso es un tema que se va a abordar, se van a tener que emitir
todos los criterios, ¿no?, que sean necesarios, pero necesarios para lograr la dignidad de la persona, para respetar a la persona en su plan de vida, en su desarrollo de la libertad de su personalidad, ¿no? Porque precisamente lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar en este caso el juicio de amparo para darle efectividad a sus derechos, obviamente con todas las garantías y todas las pruebas que se deban de recabar, ¿no?, para llevar un buen cauce, ¿no?, esa cuestión. Pero sí es muy, muy importante que nosotros establezcamos instrumentos que sean fáciles, Por supuesto, que sean accesibles para ese tipo de personas, que capacitemos a las personas para entender que no podemos aplicar lo que nosotros pensamos en los demás, sino debemos facilitar el goce de sus derechos y permitirles que vivan la vida como ellos crean procedente, siempre y cuando pues no se dañe a los demás y con las restricciones. Pero ellos tienen que tener esa libertad. la individualización de la sentencia de amparo ha sido normalmente también un tema de diálogo sobre las capacidades y sobre la capacidad que tiene el mecanismo de hacer transformaciones, por ejemplo, a un grupo. ¿Cuál es su opinión en este respecto, jueza? ¿Cree que una sentencia de amparo podría alcanzarnos? Sí, eso es un tema que va a estar en debate constante, ¿no? La modulación del principio de relatividad en las sentencias de amparo. Pero aquí, ojo, es bien importante entender que la perspectiva de género vinculada con la igualdad no solo es formal y material, ¿no? No solamente es ajustar el caso concreto y fallar este asunto y se acabó, no. Hay asuntos que se refieren a desigualdades estructurales. Por supuesto. Y entonces nos ha enseñado la Corte, por ejemplo, en el caso de Mariana Lima, que se pueden emitir reparaciones estructurales del grupo discriminado históricamente. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque no podemos caer en la arbitrariedad, siempre fundando y motivando nuestras determinaciones y respetando la Constitución. Eso es el principio. Pero sí podemos llegar a establecer cuestiones estructurales. Por supuesto. Y sin perder de vista exactamente que el Poder Judicial de la Federación es un mecanismo de contrapeso en una lógica democrática constitucional como la de México. Realmente hace la mención del caso perfecto para poder explicarlo, ¿no? Que es precisamente en el caso de Mariana Lima la manera en la que desde el Poder Judicial de la Federación se impulsa y se incentiva precisamente la investigación de los delitos de muertes violentas contra mujeres como si fueran feminicidios. De otra manera, el contexto nunca nos hubiera permitido entenderlo de esta forma y por lo que nos está diciendo, eso es juzgar con perspectiva de género. Jueza Yadira, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted y sobre todo para darnos claves que nos permiten entender esta materia que nos implica a todas y a todos. Sí, claro que sí. No, pues al contrario, yo tengo que agradecerlo porque esta parte de la divulgación, de decirles qué estamos haciendo, de que no se falle en lo frío un expediente, sino que sabemos que tenemos en nuestras manos personas, vidas, relaciones familiares, es muy importante que sepan que estamos atentos y atentas a sus necesidades particulares y a fallar con perspectiva de género. Y que el Poder Judicial está para proteger la dignidad, la autonomía y la inviolabilidad de las personas. Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza tercera de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. A nuestro auditorio, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Esto fue Escuela Judicial.